Hola, mi nombre es Daniela Jaramillo Dent y soy investigadora predoctoral en la Universidad de Huelva. Hoy vengo a hablarles de mi investigación sobre los Instagram Stories como un formato de comunicación política, con el caso de Vox y las representaciones migratorias como ejemplo. Para empezar, hablaremos sobre tres elementos importantes de este estudio. Por un lado, el tema de los encuadres migratorios en el Parlamento español. Por otro lado, el papel de Vox como fuerza política en España. Y finalmente, el por qué las stories de Instagram son un formato que merece ser considerado un formato importante en la comunicación política. En primer lugar, los encuadres sobre inmigración en el Parlamento español fueron estudiados por McMahon en 2017 y él nos decía que hay 7 diferentes tipos de encuadres que se utilizan para este fenómeno. Por un lado tenemos el orden público, el humanitario, el de integración, el de control, el de unidad, el de carga y el de competición. Cada uno de estos tiene un papel en el apoyo o la oposición a determinadas políticas migratorias. Por otro lado, Vox, como fuerza política en España, gana su representación en el Parlamento en el 2019 y se convierte en la tercera fuerza política en este país. Hasta ese momento, España era un caso diferente a otros casos europeos, donde ya había una representación de la ultraderecha dentro del Congreso. Es considerado un movimiento político de ultraderecha, nativista y autoritario. Aboga por la eliminación de ayudas públicas a las personas migrantes y la deportación de personas indocumentadas. Para esto, uno de sus argumentos más fuertes es el del efecto llamada, que dice que si se da tantas ayudas a los inmigrantes, las personas del país de origen van a seguir viniendo a España específicamente. Y el eliminar estas ayudas hará que esas personas no vengan, las desmotivará y al mismo tiempo las personas que ya están aquí se regresarán a su país. Por otro lado, los Instagram Stories representan el formato efímero de la plataforma Instagram, que desaparece en 24 horas. Tiene una temporalidad limitada de 7 a 15 segundos. Y pueden guardarse en los Story Collections, como es el caso de Vox, que en sus 3 cuentas guarda sus stories en collections que están clasificados de acuerdo al formato, por ejemplo, memes o entrevistas, o el tema, como por ejemplo la inmigración. Este es el formato más popular de la plataforma. Se dice que a partir del momento en que este formato se inició, que fue en 2016, la plataforma realmente creció exponencialmente y se ha vuelto una de las que, con más crecimiento en comparación a otras redes sociales. Este formato permite la inclusión de muchos elementos creativos y de interacción, como por ejemplo los stickers, los emoticonos, los sliders, las encuestas, entre otros. El método utilizado fue, en primer lugar, se identificaron las 3 cuentas principales y oficiales del partido político. Se analizaron todos los stories en todas sus collections y se identificaron aquellos que trataban temas migratorios. En este caso fueron 114 Instagram Stories. Se hizo una extracción de estos datos y se hizo un análisis multimodal que utilizó un libro de códigos híbrido entre códigos inductivos y deductivos. Los códigos deductivos fueron extraídos de teorías previas y los inductivos de los datos. Se utilizó la herramienta Atlas-T para llevar a cabo este análisis. Hay 3 resultados que son de interés en este estudio. Por un lado, en temas de la representación migratoria, vemos en la primera nube de palabras, vemos un análisis de los códigos, de la coocurrencia de códigos, que es un resultado que nos ofrece la plataforma Atlas-T. En este caso vemos códigos que ocurren juntos dentro de una unidad de contenido, en este caso de un story. Entonces, los códigos que están con mayúscula son los códigos textuales, cuando lingüísticamente se habla de los inmigrantes. Y los que están en minúscula son códigos visuales, códigos que describen la parte visual de esta representación. Entonces, aquí vemos algunas parejas que son interesantes, es que en general se habla de grupos de hombres que son de raza negra
Muchas veces se habla de que son agresivos lingüísticamente y visualmente siempre aparecen más de uno, aparecen en grupos. Por otro lado, entonces vemos que aquí se incluye un perfil de migrante que es muy específico y por otro lado se habla de las víctimas de la inmigración. Entonces, esta representación de los migrantes permite que también se posicione a ciertos personajes de la sociedad española como víctimas de este fenómeno migratorio. En este caso se habla de hijos e hijas, se habla de las fuerzas de seguridad y por supuesto de las mujeres y en un menor número de los hombres como víctimas de estos fenómenos migratorios. Pudimos evidenciar que dentro de la muestra vemos un formato que hemos llamado el formato collage, que parece ser una combinación de varias fuentes de información diferentes. Entonces, lo que se hace es que se crea un story con el fondo blanco y se incluye normalmente en la parte de arriba una explicación o una interpretación de los hechos noticiosos por parte del partido. Entonces, arriba vemos esa captura de un tweet. Luego, en la segunda parte, vemos una combinación de elementos. Por un lado, vemos texto que es de una noticia, al parecer, y luego una captura de pantalla que parece ser de un video de YouTube. Es posible que estos dos últimos hayan estado juntos originalmente, pero claro, es imposible saber la fuente de esta información. Podemos ver, si nos fijamos en detalle, que en el vídeo de YouTube hay un logo de El Mundo. Entonces vemos que ese vídeo es del Mundo, pero lo de arriba es un tweet de Vox y vemos que es una combinación de fuentes de información no identificadas claramente en un formato que dura de 7 a 15 segundos, lo cual quiere decir que el usuario que está viendo esta noticia no tiene tiempo para hacer una decisión informada de su opinión sobre este hecho, sino que ya viene todo interpretado y viene el dato todo junto, en un formato bastante limitado en tiempo. Finalmente, en el análisis multimodal pudimos evidenciar elementos interactivos que se utilizan con la finalidad de persuadir. Entonces, en este caso, hemos hecho un análisis del uso de emoticonos como apelaciones emocionales dentro de los stories. Vemos un ejemplo de 5 tipos de emoticonos y qué es lo que al parecer representan. Por un lado, las funciones de estos emoticonos. Vemos la ira, el llamado de atención, el apoyo, el patriotismo y la fuerza. Y por otro, en los formatos se utilizan como parte de los deslizantes o sliders, se usan como parte del texto dentro de los párrafos de texto y finalmente como stickers grandes de emoticonos. Este es un ejemplo del uso de uno de estos deslizantes. Entonces, este elemento argumentamos en nuestro estudio que es una forma de retórica de persuasión, un elemento retórico de persuasión. ¿Por qué? Porque vemos que nos da la opción de expresar ira ante este contenido, que puede ser una mayor ira o menor ira, pero no se puede expresar otro tipo de reacción hacia el contenido. Entonces, esto es interesante porque dentro de los stories, cuando uno expresa su opinión, por ejemplo, no es igual que en otras plataformas como en Facebook, que todos pueden ver quién ha expresado cada una de las emociones, sino que aquí solamente le llega a la persona que gestiona la página. Entonces, cuando vemos que este es el elemento que se puede escoger como una reacción, solo nos da una opción de reacción. Entonces, es bastante interesante y único esta interacción que se posibilita por medio de las posibilidades creativas de la plataforma. Finalmente, como conclusiones, vemos que hay 3 elementos importantes en este estudio. Por un lado, el uso de las funcionalidades de la plataforma para persuadir, como es el caso de estos elementos multimodales que hemos presentado, y por otro lado, las representaciones migratorias, que son limitadas a un perfil específico de migrante y que excluyen otros perfiles, como las familias y las personas mayores, que permiten esta justificación de ciertas políticas e ideologías de ultraderecha de este partido Vox.
Y finalmente, el uso de estas configuraciones de contenido que, por un lado, evalúan los hechos y por otro, los presentan ya como un conjunto de datos que no dan esta oportunidad al usuario, al lector, de hacer una opinión informada, sino que ya vienen como un hecho real, como si fuera un solo elemento informativo. Este estudio es parte de un artículo que está a punto de publicarse en el European Journal of Communication, en el que Daniela, yo voy como autora con mis directoras de tesis, la doctora Paloma Contreras Pulido de la Universidad Internacional de La Rioja y la doctora Amor Pérez Rodríguez de la Universidad de Huelva. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés y no duden en contactarme con cualquier duda, comentario o pregunta. Gracias.